Buenas tardes, profesora.
Bien, buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Daisy, creo que acabas de escribir. A ver, vamos a ver. ¿El formulario lo envió al grupo? Ahí lo puedes abrir. Buenas tardes, señorita. A ver, voy a ingresar un momentito. Sí, en el grupo de WhatsApp, ahí está. Lo volví a reenviar. Muy bien, a ver, vamos a ver primero. Vamos a ver el procedimiento de instalación y fijación de componentes en un equipo microinformático. Las técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. Muy bien. Vamos a poner... Está. Para ello, primero tenemos que saber qué significa retail y OEM. Existen tiendas especializadas en la venta de componentes para PC, con una amplia oferta de productos. Teóricamente, en estas tiendas solo se vende al público productos retail, que son para venta al por menor, pero es habitual encontrar el mismo componente con dos precios distintos. El precio más caro corresponde al producto en presentación retail. ¿Qué quiere decir esto? Con caja original, manuales, garantías, software, drives, en CD-ROM, etc. Entonces, si ustedes ven que el producto viene con todo esto, con su caja original, con su manual, con su garantía, con su software, con sus drives, ¿no? Que están en CDs, ese es un producto retail, ¿no? Nuevecito, nuevecito. Mientras que por una cantidad bastante inferior puede comprarse el mismo producto sin todos esos complementos, lo que se conoce como versión OEM o bulk. Estas son restos o partidas que los fabricantes venden en grandes volúmenes a los ensambladores de PCs, que no precisan de todos los complementos, ya que ellos solo deben integrarlos y configurarlos en sus máquinas, ¿no? Entonces, en todo caso, normalmente estos productos que no vienen con todo eso, los compran los que hacen reparaciones de computadoras para poder reemplazar el producto que está, en este caso, dañado o defectuoso, ¿no? Entonces, a ellos les conviene. Ya, muy bien.
El proceso de ensamblado de un equipo microinformático. Comenzamos a describir los pasos a seguir en el montaje de componentes en un equipo microinformático. Los elementos principales de un ordenador que ya lo conocemos, ¿no? Lo volvemos a mencionar en este caso, es la caja o chasis o torre, en algunos casos lo conocen como torre, ¿no? Es donde van los cables de corriente y los tornillos para que nosotros podamos fijar nuestra placa madre o placa base al chasis, ¿no? de nuestro CPU. La fuente de alimentación es la caja que incluye la fuente de alimentación para que nosotros podamos, en este caso, transformar la energía eléctrica que pasa por nuestra computadora, ¿no? Hacia nuestra placa madre, hacia nuestro disco duro, a todos los componentes que conforman el CPU. Luego tenemos la placa base, que ya lo conocemos, hemos conocido sus partes, ¿no? O placa madre, que viene incluido ahí los cables SATA o PATA, los drivers y los ajustes que van en el chasis. Las memorias, ya conocemos dos tipos de memoria, la memoria RAM y la memoria ROM. El microprocesador, ¿no? Que normalmente cuando nosotros compramos un microprocesador nos viene con el manual. ¿Ya? Viene con el microprocesador y con su disipador. Y en algunos casos ya viene fijada su pasta térmica. Si no la tuviera, ustedes saben que pueden comprar la pasta térmica y la pueden colocar en su microprocesador. El disco duro es donde va la información, ¿no? Toda la información, el disco C, más conocido como disco C. La tarjeta de video para poder ver en buena resolución, cantidad de datos, por ejemplo, ver videos de YouTube. Si es un gamer para que pueda ver en buena resolución los juegos, ¿no? El lector óptico no es un requisito indispensable, pero nos ayudará a instalar y configurar el sistema operativo, además de los distintos drivers, ¿no? Actualmente, el lector óptico viene en el disco, en la lectora, ¿no? En la lectora. Ahí es donde nosotros podemos ver y leer los discos para instalar los drivers. Pero ya hemos visto que ahora los drivers, por ejemplo, podemos tenerlos en nuestras memorias externas, en nuestros UCBs, porque ahora tienen mayor capacidad, ¿no? Antes era limitada la capacidad, pero ahora tenemos de mayor capacidad, de 1 tera, de 5 teras, de 2 teras. ¿Cuál es la secuencia para ensamblar un equipo microinformático? Estos son los siguientes pasos. Primero, abres la caja, montas la fuente de alimentación, montas el microprocesador, el disipador y las memorias en la placa, montas la placa en la caja o en el case, montas luego el disco duro, las unidades ópticas que son la lectora y la quemadora, luego la tarjeta de video y si tenemos una tarjeta de expansión, la conexión del resto de componentes de los hardware y la verificación final de la instalación. Después de instalar todos estos componentes, yo tengo que verificar si el equipo prende o no prende, ¿no? Si funciona o no funciona. Ya hemos visto cuáles son las herramientas que nosotros debemos utilizar para poder armar nuestra computadora, ¿no? Aquí un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Necesitamos una serie de herramientas básicas, como es el caso del destornillador, dependiendo del tipo de destornillador, estrella, plano. Luego tenemos que utilizar también pinzas, ¿no? O pequeños alicates también, para poder colocar los tornillos, o si se cae algún tornillo, poder sujetarlo con la pinza. Y también necesitamos nuestra pulsera antiestática. ¿Para qué? Para que nosotros podamos no tener el riesgo de que haya una carga electrostática, ¿no?
Porque recuerden que la computadora está conectada a la electricidad y tiene energía que pasa por ahí. Si sigue cargada, podemos electrocutarnos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve nuestro case, ya también lo hemos visto. Ahí está, por dentro vacía, sin nada, te venden esto, tú puedes comprar. Por ejemplo, una recomendación es utilizar guantes de protección porque, como verás aquí en estas partes, cortan, ¿no? Y hay que tener cuidado, son muy filudos en estas partes, entonces hay que tener cuidado. Luego viene la fuente, tú puedes colocar el tipo de fuente, ahí está, dependiendo de la placa ya sabes también, ¿ya? Ahí tenemos la placa, el disipador, el ventilador, el microprocesador y las memorias RAM. Hay que tener cuidado con nuestros dedos porque a veces podemos dañar la placa que tiene circuitos, ¿no? Y hay que tener cuidado con esos circuitos, ¿no? Es frágil la placa. También tenemos que ensamblar el procesador y los elementos de refrigeración, ¿no? Tenemos que fijar en este caso el disipador al zócalo, ¿no? Para que pueda nosotros colocar después del disipador, poder colocar el ventilador o el área de refrigeración, como se le conoce, ¿no? Por ejemplo, miren en esta imagen, el ventilador no está colocado como normalmente lo vemos encima, ¿no? Está de manera inclinada ahora, ¿no? De costado, ¿no? Conexión del ventilador a la CPU, a través de este cable se conecta esta entrada. El ensamble del ventilador tiene un conector de alimentación de 3 pines. Normalmente en las placas base viene marcado como CPU fan. En la placa, como ya lo hemos mencionado, hay palabritas, ¿no? Códigos. Entonces, por ejemplo, te va a decir CPU fan. Ahí sabes que ahí tienes que colocar el ventilador, ¿no? Del CPU. Si encontramos uno de 4 con control PWM, este cuarto es para instalar un ventilador silencioso y poder controlar la velocidad del ventilador. Si es de solo 3 pines, este conector se conectará generalmente en los 3 pines, en los 3 primeros, del 1 al 3. No obstante, hay que consultar el manual de la placa base para su correcta instalación. ¿No? Por ejemplo, hay casos donde hay placas que necesitan más ventilación. Entonces, es por ello que vas a encontrar en algunos casos con 4, ¿no? 4 pines, ¿no? Puedes colocarle otro ventilador. Introducimos el conector del ventilador haciéndolo pasar por la guía que incorpora el conector de la placa base. Recordado que la mayoría de conexiones de un PC moderno solamente encajan en una posición. Sí, ahora no te puedes confundir, por ejemplo, si va a la derecha, a la izquierda, cómo va, ¿no? Conectado. Si no llega a conectar es porque está mal colocado. Entonces tiene que ser de la otra forma. Entonces ya no permite, ¿no? Antes sí había dos y te podías confundir, pero ahora ya no, ahora ya como que te rebota y ya no deja entrar, entonces ya no se puede conectar. Y ya sabes que no es la manera correcta de conectar. Luego tenemos las fijaciones de la memoria RAM en los módulos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto la clase anterior que hemos visto placas, ¿no? Que tienen 2 módulos nada más, ¿no? En este caso, esta placa tiene 4 módulos, 4 memorias RAM. Ahora, recuerda que las memorias RAM tienen que ser de la misma cantidad, ¿no? No pueden variar de cantidad, porque si no va a haber un conflicto ahí de nada. Pero por ejemplo, tenemos casos como AMD, ¿no? En su tiempo creó una placa, ¿no? Pero ya no están permitiendo, ¿no? Entonces tiene que ser proporcional. Y ya están colocados en la placa.
Ahora vamos a ver el montaje de la placa en el chasis, ¿no? Luego de colocarlo ya, todas las partes que hemos colocado en nuestra placa, ahí está sin en el CPU, no está en el CPU, mira, no está en el case. Ahora tenemos que colocarlo en el case. Y para eso, tener la caja, o sea, el case tiene que tener los siguientes componentes: la placa, el cable pata, el cable transformador, Molex a SATA, CD con los drivers de la placa de audio, de video, de red, la chapita de encastre en los puertos de entrada y salida, ¿no? Que son los tornillos, el PC2, el RJ45, el VGA, el USB, la serie, el paralelo, el audio, etcétera. Pregunta, el RJ45, ¿para qué me sirve esa entrada? ¿Para qué me sirve la entrada RJ45? Ya lo hemos visto ya. ¿Alguien se acuerda? La entrada RJ45. Por el chat, si no pueden hablar, pueden escribir por el chat. Profesora. Sí, dime. Ah, para, para conectar con dispositivos. Bueno, o sea, para conectar a redes. Para conectarse a las redes. Muy bien, a las redes de internet en este caso, ¿no? Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Para qué sirve la entrada PS2? La entrada PS2. ¿Qué podemos conectar en esa entrada? ¿El mouse o me equivoco? El mouse, por ejemplo. Ujú, muy bien. ¿Qué más podemos conectar en esta entrada? Audífono. Mm, ¿Cómo? Auricular. ¿Audífono? No, audífono no. Teclados. Teclado. Muy bien. Esas entradas son para los mouse y los teclados, ¿no? Ahora ustedes me dirán, profesora, pero ahora se conectan por USB. Claro. Las computadoras antiguas, ¿no? No antiguas, Pentium 4, Core i3, todavía ahí podíamos ver que se podían conectar más que nada en las computadoras de escritorio, ¿no? Tienen estas entradas, las PC2. Que como si tú tienes esto, chévere, porque si en algún momento la entrada de tus USB falla, puedes volver a conectar ahí tu mouse y tu teclado, ¿no? No botes tu teclado, tu mouse, eso te sirve, ¿no? Te sirve bastante. Hasta sirve para bootear, en este caso el CPU, ¿no? Y darle a iniciar desde ahí, ¿ya? La entrada VGA. ¿Qué podemos conectar en la entrada VGA? El monitor. El monitor, muy bien, el monitor. Y bueno, ya el USB sabemos que podemos conectar entradas de USB, las entradas seriales, paralelo, audio, ¿no? Muy bien, muy bien, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Cómo son las entradas, ahí están. Tenemos que sacar estas cositas que están acá, vienen así, nosotros tenemos que sacarlo. ¿Con qué lo sacamos? ¿Con qué lo podemos sacar eso? Con un destornillador de punta, de punta plana. Muy bien, con un destornillador de punta plana.
Bueno, ahí es como se colocan las entradas. Ya sabemos que debajo de la placa tiene que haber un espacio para que podamos colocar la placa, ¿no? No puede ir pegado al chasis. Luego tenemos los tornillitos que tenemos que colocar ahí y fijarlos con cuidado, sin presionar, porque podemos quebrar esto y ya la placa no sirve. Tienes que volver a comprar otra placa, con mucho cuidado. ¿No? Ahora, por ejemplo, habíamos visto en la clase anterior una computadora donde los cables venían atados, ¿no? Pero en este caso vienen ya enmallados, mira, ¿no? Entonces ya no hay dificultad ahí tampoco de cruzarse. Conexión del cable de alimentación ATX de 12 voltios a la placa base. Es muy importante tener en consideración esto porque es la cantidad de voltaje que puede recibir en este caso nuestra placa. No puede ser más, ¿no? Además que depende mucho de la fuente. Esta conexión, este cable viene de la fuente. Cerca del microprocesador hay un conector ATX de 12 voltios de 4U y 8 pines, que va a servir para proporcionar la suficiente electricidad al mismo. Hay que colocar el conector ATX12 macho de 12B, macho de 4 u 8 pines, amarillo y negros, de la fuente de alimentación al conector hembra de la placa base. Este conector se incluye en la placa base AMD. Solo en AMD. Una vez conectados estos cables de alimentación de la placa base, vamos a proceder a colocar el disco duro. Primero debes hacer una configuración del jumper, que solo son los discos PATA. Muchos discos PATA vienen de fábrica configurados en la posición cable select, dependiendo de la configuración particular, ¿no? En este caso tú ya no vas a tener que hacer ninguna configuración porque ya desde fábrica ya viene configurado. Luego lo instalas físicamente, ¿no? En este caso tiene 3,5 pulgadas. Y por último, colocas el cable ID, ¿no? Perdón. Miren, ahora los cables de SATA, por ejemplo, vienen más delgados, ¿no? Que los cables de Intel, por ejemplo, anteriores eran más gruesitos, ¿no? Hemos visto en la clase anterior unos cables de Intel eran más gruesos, pero los cables de AMD, ¿no? Son más delgados. De una placa AMD, ¿no? Acá tenemos es cómo se ve gráficamente, ¿no? La conexión de la configuración de los jumpers. Solo en los discos ID. No todos los discos tienen la misma configuración de los jumpers. Tenemos que consultar las instrucciones del fabricante. En los discos SATA no deberemos configurar ningún tipo de jumper, puesto que no es necesario. Como les digo, ya la empresa, la fábrica ya lo trae así, ¿no? Ya no es necesario. Tipos de configuraciones, maestro o único disco, que es el primero. Esta es su configuración. Son los dos primeros. Esclavo, o en inglés que es slave, se configura cuando hay un maestro, ¿no? Si ya está el maestro, se supone que el que sigue es un esclavo. El maestro con un esclavo no ATA compatible, ¿no? Se ve de esta manera, vienen juntos. La selección del cable o cable select. Y limitar la capacidad a 32 GB. Si el sistema no admite discos mayor a 32 GB, se configura de esta manera. Claro, si la empresa o el fabricante no hiciera esta configuración, no limitara, habría falla técnica y en este caso tenemos que limitarlo, a esa es su capacidad, no puede pasar más. Si yo no lo configuro, va a pasar más y va a haber conflicto ahí. Entonces, es por ello que lo configuran a 32 GB, ¿no? Ahora ya tenemos a 64 GB, así que no hay problema. El montaje de la lectora, ¿no? O del quemador, en este caso DVD, CD. Ya saben cómo se coloca, eso también hemos visto.
El conexionado del cable pata. El cable pata es un cable plano y ancho, tiene 40 u 80 hilos, ya es muy difícil ver uno de 40 hilos, sí. Con el tiempo, estos cables han ido desapareciendo ya, ¿no? Mira, por la cantidad de espacio que ocupa, ¿no? Por ser tan ancho, entonces poco a poco lo han ido sacando. Normalmente los cables pata tienen 3 conectores, uno en el extremo del cable que va a la placa base, y en el otro extremo a la unidad maestra o única. Si se quiere montar un segundo dispositivo, en el mismo cable irá en el conector central. Note que el conector que va a la placa base normalmente es de color azul. Entonces tú ya sabes, este conector que es de color azul va a ir a la placa. No te puedes confundir porque ya sabes, el azul a la placa. También los conectores para conectar las unidades están algo más juntas que el conector que va a la placa, ¿no? Estos de acá, este a la placa y este va al disco, ¿no? En este caso al disco duro. La instalación de tarjeta de video también lo hemos visto, ¿no? Tenemos el PCI, que es el conector blanco, el PCIe, que es el conector azul, ¿no? Ya viene con PCI, 2 PCIs, y el PCIe por 1, que es un conector negro. Es más pequeño, ¿no? A comparación del azul y del blanco, ¿no? Una tarjeta de video es un elemento electrónico que permite que el equipo se comunique con el monitor. Si nosotros vemos que nuestro monitor no está encendiendo, hay que verificar esto. Hay que verificar la tarjeta de video, ¿no? Puede estar dañada, puede estar mal conectada, empolvada. Algo debe estar pasando con esa tarjeta de video. Las tarjetas de video más recientes son las PCI Express, aunque también se pueden encontrar en el mercado tarjetas AGP o PCI, que son las posteriores, las anteriores a la PCI Express. La instalación física se retira la chapa del slot, se alinea la tarjeta de video en el slot y la ranura de expansión de la placa base, se presiona de manera suave la tarjeta de video hasta que quede encajada y se fija la tarjeta con un tornillo o bien con el sistema que traiga, ¿no? De repente, en algunos casos no van a haber tornillos, van a haber, por ejemplo, unos como tipo clics, ¿no? Que presiona y ya se queda colocado ahí, ¿no? Entonces no necesitas colocarle un tornillo para que lo puedas fijar. Por ejemplo, acá tenemos esta tarjeta de video, tiene un ventilador, ¿no? Necesita estar fresco, refrigeración, esa es su refrigeración. Si se dan cuenta, vienen tipo como un disco duro, ¿no? Grandes, ¿no? Ahora ya son más delgados, ¿no? Además, recuerda también que la tarjeta de video, la tarjeta de audio, la tarjeta de red, es como hablar de una pequeña placa, ¿no? Tienen circuitos, ¿no? Que se utilizan. Ahí tenemos ya la tarjeta instalada correctamente. Luego tenemos la conexión de los demás cables del chasis, ¿no? En algunos casos van a ver estos cables ustedes que tienen nombres, ¿ya? Si no tuvieran nombres hay que colocarlos según el color, ¿no? Tienen cables de colores, ahí están. Por último, vamos a conectar los botones de encendido de la caja y los conectores frontales. Estos se conectan mediante una serie de cables que vienen de la caja a la placa base. En el conector viene serigrafiado una serie de abreviaturas que haremos coincidir con las abreviaturas en la placa base. Estas abreviaturas corresponden con el Power LED, es este de acá, que es la luz que se muestra cuando el PC permanece encendido, ¿no? La pequeña luz que ves en la parte de adelante de tu PC, esa es. El HDD LED es la luz que se muestra cuando se escribe en el disco duro. O sea, quiere decir, mientras tú, por ejemplo, estás escribiendo en tu teclado, ves en tu monitor, en ese momento el disco duro está guardando esa información y esa HDD LED está trabajando, está encendida, ¿no? Luego tenemos el Reset SW, que es el botón de reseteado, ¿ya? De nuestra computadora. Ahora, no todas las computadoras, ahora en la actualidad, ya no cuentan algunos con este botón.
El mismo botón de encendido, ese mismo botón lo van a utilizar como reseteador, ¿no? Antes sí había dos botones, que era para encender y el otro que era para resetear. Ahora no, este mismo botón de Power, Power SW, que es para encendido, con ese mismo puedes resetear. Tenemos el speaker, que es la conexión altavoz. Tenemos luego para que nosotros podamos hablar, ¿no? Escuchar desde la computadora mismo, del CPU, el audio. Los cables indicadores LED tienen polaridad, color corresponden al más y los cables blancos o negros corresponden al menos. Entonces los cables que son de color son positivos y los cables que son blanco y negro son negativos, ¿no? Por ejemplo acá, este rojo positivo, negro negativo. Rojo, positivo, blanco, negativo. ¿Ven? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ves? No puede haber, por ejemplo, acá dos de color. No funcionaría. Estaría repeliéndose, ¿no? Tienen que ser diferentes. Si es así, hay que revisarlo. Y por último, una vez finalizado el montaje se procederá a su comprobación, ¿no? Se verifica. Así nomás, tú, por ejemplo, colocando ya toda la placa, todo ya está conectado. Sin colocar la tapa del case, tú puedes prender tu computadora, teniendo cuidado con lo que tocas, ¿no? Muy importante, los dispositivos ID deben estar correctamente instalados. De manera general, se debe evitar conectar en el mismo cable plano un lector de CD-ROM o una grabadora con un disco duro. Cada unidad debe conectarse a la fuente de alimentación mediante los cables provistos al efecto. Por ejemplo, en esta parte, si nosotros no conectamos, por ejemplo, la placa a la fuente, en este caso, no va a funcionar. Vamos a ver que al prender la computadora solo suena o solo se prende y no aparece nada porque todavía no está conectada a la placa, pero sí escuchamos sonidos que corresponden a la fuente, porque recuerda que la fuente al prenderse hace un pequeño ruido del ventilador. Entonces ahí estamos viendo que sí, que está habilitada la fuente, más no está habilitada la placa porque no está produciendo nada, no se está pudiendo ver nada en la computadora, en nuestro monitor, ¿no? O en nuestra pantalla. Si se escucha un ruido fuerte de fricción al inicio del arranque del ordenador, esto puede indicar un rozamiento de los cables con el ventilador del microprocesador. Utilizar bridas para agrupar los cables y ordenarlos, ¿no? Eso vimos también, una herramienta muy importante son las bridas. Si nosotros vemos que nuestros cables están por aquí, por allá, desordenados, el ventilador hasta los puede llegar a cortar porque con la velocidad que se mueve, ¿no? Porque son delgados, o también está chocando y está haciendo falso contacto o está encima del microprocesador y se calienta mucho, hay que tener cuidado con eso. Si el ordenador se apaga a los pocos minutos de su funcionamiento, observar la disipación de calor y el ventilador que funcione y que haga buen contacto con el microprocesador. Entonces, cuando vemos eso, que se está apagando, ni bien tú lo acabas de prender, ya se apagó, hay que observar el disipador, ¿no? De repente el ventilador no está funcionando bien, porque recuerda que si se calienta sucede esto. Y estamos dañando nuestro microprocesador, no está haciendo un buen contacto. Si se observa que algunas unidades ID permanecen constantemente encendidas, se debe a que el cable ID que las conecta a la placa base está al revés, ¿no? Está conectado de manera inadecuada. Es por ello que vamos a ver que va a estar encendido, no se apaga la luz, ¿no? También puede tener problemas si los tornillos que mantienen la placa base en su lugar están apretados demasiado fuerte, a lo que provocaría problemas al iniciar.
¿no? Entonces, en esta etapa ya cuando hemos colocado nuestra placa, tenemos que hacerlo de manera suave, sin presionar muy fuerte hacia el chasis. Proceso de arranque y verificación. Después que ya nosotros hemos armado nuestra computadora, ¿no? En este caso nuestro CPU, nosotros debemos seguir una guía de secuencia de arranque y verificación, que vendría a ser el botón de encendido, que es el suministro de corriente, la BIOS, el POS, que es el Power On Cell Test, la búsqueda del sector de arranque, o también conocido como Master Boot Record, cargar el Boot Manager y ceder el control al sistema operativo y cargar el sistema operativo. Los suministros que nos dan energía, en este caso corriente para la computadora, es la fuente, ¿no? Cuando pulsamos el botón de encendido, que está en la parte de adelante de nuestro ordenador, vamos a permitir que esto se conecte con la fuente que está en el CPU o en la PC. Para que esto de aquí, su corriente eléctrica, pueda llegar a la placa base. Y también al microprocesador, a los ventiladores, ¿no? A los lectores, a los discos duros y a todos los dispositivos que esté conectada a la fuente. Recuerda que todos estos cables van conectados a diferentes dispositivos, por eso es que tiene tantos, ¿no? Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado con nuestra fuente. Nuestra fuente nosotros lo podemos limpiar. Aquí tiene tornillos, podemos destornillarlos, sacar este chasis de acá de la fuente, ¿no? También se llama chasis. Lo sacamos, levantamos y podemos limpiar con una brochita, con un inflador de globos para ayudarnos donde no puede llegar la brochita de repente o el pincel y sacar con aire. ¿Por qué yo les recomiendo un inflador de globos? Porque el aire que bota es suave al momento de presionar. En cambio, si utilizamos, por ejemplo, me decían algunos, en el módulo de mantenimiento anterior que tuvimos, me decían, Miss, y yo sí utilizo la aspiradora, me dijeron, ¿no? Si utilizas la aspiradora, ¿no? Corres el riesgo de que la aspiradora chupa tan fuerte, ¿no? No bota el aire, aunque también hay aspiradoras que botan el aire, pero si lo utilizas para que chupe ese polvo, vas a mover en algún momento un circuito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. La BIOS, ¿no? La BIOS es esta, ya la hemos visto, ¿no? El microprocesador se inicia y carga la BIOS en memoria. O directamente lee la memoria ROM y la ejecuta desde ahí. La BIOS es un programa, ¿no? Un software integrado en la EEPROM, cuya principal finalidad es configurar y detectar los dispositivos conectados al ordenador para posteriormente cargar el sistema operativo en memoria. Entonces, gracias a la BIOS, nosotros podemos trabajar nuestro sistema operativo, ¿no? Si no, no podríamos ver nuestro sistema operativo, con qué sistema operativo estamos trabajando. No se puede instalar, ¿no? Está claro que el PC ejecuta los comandos que habitualmente se encuentran en memoria. Ahora bien, nada más arrancar la máquina, la memoria, no contiene aún ningún tipo de software. Y es la BIOS quien asume las funciones de control en el PC. De esta forma, el microprocesador acudirá a una dirección estandarizada por los fabricantes de BIOS, en el rango comprendido entre el F00H y FFFH, los primeros 64 kilobytes por encima del primer megabyte, para encontrar la dirección de inicio de la BIOS. Entonces, la BIOS es la que direcciona, en este caso, nuestra memoria para que pueda arrancar, para que pueda aprender, ¿no? Así es como se ve la BIOS en nuestra computadora. La podemos ver en pantalla, ¿no? Ahorita yo no puedo hacer eso porque si hago eso, se cierra todo.
¿no? Entonces es el buteo que le dice, más conocido como el buteo. La BIOS, que en inglés significa Basic Input Output System, es la interfaz que actúa entre el hardware y el sistema operativo, implementado a bajo nivel. Contiene un programa llamado BIOS Setup, que es el encargado de configurar la máquina. ¿No? Aquí vemos el idioma, toda la configuración de la máquina. Es posible ajustar aspectos como la velocidad de acceso de a la memoria RAM o multiplicador del CPU, habilitar o deshabilitar o configurar los componentes integrados a la placa madre, la gestión de la energía, comprobar los valores de la temperatura, ver los voltajes, ¿no? De eso se encarga la BIOS. La secuencia de actuación de la BIOS es quien controla la secuencia de arranque del ordenador. Cada vez que se enciende la máquina se realizan una serie de operaciones. Esto es lo que se conoce como arranque en frío, o también le conocen como buteo. Si el reinicio se hace mediante la pulsación de control al suprimir, se realiza un arranque en caliente, produciéndose el mismo proceso discreto a continuación, pero comenzando por el tercer punto. Recuerda que no es igual un arranque del ordenador cuando está apagado que un reseteo. El resetear un equipo, parte de la BIOS ya está cargada en la memoria RAM y obviamente hay fases que pueden obviar. Uy, ¿qué pasó? Ya, me asusté. Y obviamente hay fases que se pueden obviar puesto que ya han sido comprobadas, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a la BIOS vamos a ver que la configuración ya está hecha, ¿no? ¿Quién lo hizo? En este caso, el fabricante. El fabricante ha hecho esa configuración en la BIOS. Punto 1. Tras encender el PC se produce la estabilización de la tensión, finalizando el proceso. Cuando la señal Power Boot aparece durante este tiempo, el microprocesador se encuentra en estado de espera, gracias a una señal de reseteo generada por el chipset. Una vez habilitado el micro, o sea, el microprocesador, accede a la dirección FFFFH, donde se encuentra el inicio del programa de ejecución de la ROM BIOS, ¿no? De la memoria ROM. Entonces, en ese caso, cuando nosotros, por ejemplo, prendemos nuestra computadora, ¿no? Al iniciar nomás tenemos que ir a la BIOS para poder hacer estas configuraciones. Punto 2. Tomando el control por la BIOS, se ejecuta el POS o test de autochequeo, que en inglés significa Power On Cell Test, evaluándose en primer lugar la tarjeta gráfica, ¿no? Que es la tarjeta, y arrancando el sistema de video. En caso de producirse algún error durante el POS, se detendrá el proceso y se generarán los mensajes acústicos y ópticos pertinentes, ¿no? Hay un pequeño ruido en ese caso. En caso de que el proceso continúe, se evaluarán el resto de los dispositivos. ¿Qué hace el POS? Realiza las siguientes comprobaciones. Verifica la RAM y recuento de la memoria, ¿no? Si la memoria, como les digo, si tiene 4 entradas, nosotros tenemos que colocar, podemos colocar 2, pero una no, 2, ¿no? Si deseas ya puedes colocar las 4. Entonces va a verificar eso.
Verifica la propia BIOS, la BIOS. Verifica los dispositivos y los buses de sistema, que están en este caso en la placa, ¿no? Ejecuta programas específicos como el SCSI BIOS o la Video BIOS. Tendrá que tener una interfaz accesible al usuario para poder configurar los diferentes parámetros. Al igual que la BIOS, nosotros podemos ingresar al POS también, ¿no? Seleccionar el dispositivo desde el cual va a arrancar el sistema operativo y asignar canales de DMA, E y RQ. Punto 3. Pasadas estas comprobaciones, se habilitará el monitor, mostrando el conteo de memoria del sistema y se realizará un inventario de los componentes del PC para habilitar un chequeo por cada uno de los dispositivos instalados. Es ahora cuando se inicia el proceso de plug y play, mostrando en pantalla todos los elementos encontrados, ¿no? Al momento que nosotros hemos ingresado a la BIOS, luego nosotros podemos ver que en la BIOS está reconociendo todo lo que está, en este caso, conectado en nuestra PC. Profesora, si hay un USB, ¿lo va a reconocer? También lo va a reconocer. Eso se conoce como el plug y play. Plug y play. Así es como se ve el punto 3, ¿no? El inicio, que es la comprobación, el plug y play. Así es como se ve, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá la fecha, la hora, ¿no? El CPU, quad-core AMD, que es de la placa, el procesador, la velocidad, el reloj, el CPU. Si presionas Tel, o sea, suprimir, te manda al setup. Si presionas F12, vas a hacer un booteo, dice. Si presionas F11, vas a ver el BBS PUB. AMD, ¿qué más? ¿Qué otra información interesante? Los controladores, los UCBs, ¿no? Así es como se ve en la pantalla. American Megatrends, que es la marca en este caso, de la BIOS. Llega el momento de buscar una unidad de arranque del sistema operativo. Según la secuencia definida en la propia BIOS por defecto, esta búsqueda comenzará en la unidad A. Pasará al disco duro y posteriormente al resto de las unidades del sistema. Esta secuencia es fácilmente modificable por el usuario, pudiendo conseguir el acceso al sistema operativo desde una unidad CD-ROM, una red e incluso desde una memoria, por ejemplo, desde el boot ROM de una tarjeta de red. Punto 5. Cuando encuentra una unidad, se accede a una ubicación física concreta, donde se encuentra el sector de arranque, que es la Master Boot Record. El cilindro es 0, la cabeza 0 y el sector 1. Siempre es el primer sector de la unidad en cuestión. Si este sector está preparado con las rutinas del sistema operativo oportunas, el sistema arrancará. En caso contrario, se continuará la búsqueda con el resto de las unidades. El sector de arranque es el primer sector de todo disco. Cada sector contiene 512 bytes. Y el primer sector o sector 1 es el sector de arranque del disco. Es aquí donde buscará la BIOS para arrancar el sistema operativo. Normalmente en esos 512 bytes se encuentra un pequeño programa denominado Boot Manager que realiza la carga del sistema operativo. Normalmente antes se podía, entonces en este caso aquí nosotros en este espacio podíamos instalar nuestro sistema operativo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el sistema operativo de Windows 11 te pide más capacidad, ¿no? Ya no es esa cantidad, te pide más. Entonces, dependiendo del tipo de sistema operativo, vas a ver, ¿no? Antes era así, pero ahora ya no es así. Cargar el Boot Manager y ceder el control al sistema operativo. El Boot Manager es un pequeño programa que te permite cargar el sistema operativo para que puedas instalarlo.
¿no? Ahora ya no necesitas hacer eso, ya viene incluido el sistema operativo. Su función es cargar el sistema operativo elegido por el usuario, en el caso de que haya varios sistemas operativos instalados en dicha máquina. Entonces, en nuestra computadora nosotros podemos instalar varios sistemas operativos, ¿no? Tratando de no crear conflicto entre los sistemas, ¿no? Gracias a este programa nos permite tener varios sistemas operativos en una misma máquina. Existen múltiples programas de este tipo dependiendo del sistema operativo. Los más conocidos son el sistema operativo Linux y el sistema operativo Windows. Así es como se ve el Boot Manager, ¿no? Por ejemplo, acá tiene, del mismo sistema operativo Windows, tiene dos, Windows 7 y Windows XP. ¿Cuándo se carga el sistema operativo? Una vez que el gestor de arranque o el Boot Manager toma el control. En el caso de que tengamos varios sistemas operativos instalados en nuestro equipo, este programa nos preguntará cuál sistema operativo deseamos cargar. Windows 7 o Windows XP, por ejemplo. En caso de que solamente tenemos un sistema operativo instalado en el equipo, lo ejecutará sin más. O sea, no se demora. Ahí mismo vas a ver, así como se ve acá en pantalla, Windows 7, lo mismo. Una vez que se empieza a cargar el sistema operativo, lo primero que se carga es el núcleo o kernel del mismo. Es la parte que realiza las operaciones más básicas del sistema operativo. Una vez cargado el núcleo, se comienza a activar los demás procesos que realizan las operaciones de nuestro sistema, como las funciones de red, las funciones de sonido, funciones de visualización, el escritorio, ¿no? Etc. En el punto 6, en caso de evaluar todas las unidades y no encontrar el arranque del sistema operativo, aparecerá un error en pantalla, un indicativo del problema del tipo No Boot Type Available. Ningún dispositivo de arranque disponible. No reconoce a ningún dispositivo. Y se solicitará la inserción de un disco de arranque, ¿no? Un CD, un DVD que tienes que colocar en tu lectora, ¿no? Donde ahí viene, en este caso, el sistema operativo y va a trabajar la BIOS. La BIOS va a trabajar desde ese disco, ¿no? Esperando el Power Boot, la ejecución del POS, el PIP y otras comprobaciones, la búsqueda del sistema operativo y el arranque del sistema operativo. Recuerda cómo se inicia el proceso de arranque del PC. Al pulsar el botón de encendido del ordenador, la fuente de alimentación empieza a proporcionar electricidad a todos los componentes del sistema. En primer lugar, observas que los ventiladores, tanto de la fuente como de todos los que están repartidos por el interior del sistema, se ponen en funcionamiento. Son los primeros en funcionar. Luego se observa también que las unidades de almacenamiento, ¿no? El disco duro, también reciben la alimentación eléctrica. Y se escucha un sonido del motor del disco duro. Durante este tiempo, la fuente de alimentación es capaz de realizar una autocomprobación de sus voltajes y niveles de corriente. Y cuando los valores son aceptados, manda a la placa base la señal de Power Boot. Es ahí, recién en ese momento, que la placa base está entrando en funcionamiento, ¿no? Le avisa la fuente le dice, ya, es momento de que tú empieces a funcionar, porque ya los ventiladores están activados, ¿no? Porque si el ventilador no está activado, el sistema de refrigeración de la computadora está dañado. Al momento que prenda, o sea, que active la placa madre o la placa base, se puede dañar, se puede hasta quemar, ¿no? Entonces los ventiladores siempre, en este caso, la placa está verificando que están funcionando. Lo que provoca que el procesador empiece a operar. Cuando la placa, porque recuerda que la placa está, ¿no? Encima de la placa nosotros conectamos el microprocesador. La placa ya está en funcionamiento, después de eso empieza a funcionar el microprocesador, ¿no?
La primera labor que realiza el procesador es de limpiar los registros internos para que pueda recibir las primeras instrucciones de lo que va a ser este computador. Sin embargo, y debido a que en este momento la memoria RAM todavía no contiene código que ejecutar, el procesador en primera instancia lee y ejecuta las instrucciones que se encuentran en un pequeño chip situado en la placa base y que contiene la BIOS. Este código está de forma permanente a disposición del sistema debido a que se almacena en un tipo de memoria no volátil. Normalmente el de tipo flash, ¿no? Que es en ese momento está la información y después ya desaparece. Interpretación de los códigos POS. Indicamos el significado de los pitidos que se escucharán. Cuando nosotros escuchamos un solo pitido corto, quiere decir que el sistema se está iniciando correctamente. Si escuchamos un pitido corto, seguido de dos largos, ¿no? Pi, 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 así más o menos, es que vamos a desmontar y volver a montar la tarjeta gráfica en el puerto AGP. Tenemos que revisar la tarjeta gráfica. Una serie de pitidos espaciados, pip, 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 así, se trata de un problema de los módulos de memoria. Desmonte y vuelve a montarlos, o sea, es decir, sácalos y vuelve a colocarlos. Una serie de pitidos que parecen una alarma, pip, 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 así. Se trata del procesador, que está defectuoso o mal insertado. Tenemos que revisar nuestro microprocesador, está fallando. Está fallando o de repente está mal colocado. Una serie de pitidos muy seguidos. Pi, 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 así como haciendo pollito, ¿no? Se trata del teclado, que puede tener una tecla cogida, muévalo poniéndolo hacia abajo, ¿no? De repente una tecla está atascada, por eso que está sonando así. Un bip continuo, bip, 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 es el indicador de una alimentación de corriente defectuosa, o sea, la fuente de poder, ¿no? La fuente de alimentación. Debemos comprobar también el cable de alimentación. De repente es porque no está haciendo, ¿no? Tierra, en este caso con nuestro case, es por ello de repente. Diagrama de secuencia del arranque. Primero es el suministro de corriente. Luego trabaja la BIOS, pasa al POS, luego hace una búsqueda del sector de arranque, ¿no? Luego se carga el boot y manager y cede el control al sistema operativo. Y por último se carga nuestro sistema operativo. Resolución de problemas físicos. A veces ocurre que un ordenador se niega a arrancar por la simple razón de que una tarjeta PCI está mal introducida. O sea, tú ves que no prende y pensarás que esa computadora ya no vale, pero no es así. De repente lo que tienes que hacer ahí es revisar tu tarjeta PCI. Está mal colocada. O también uno de los módulos de la memoria no está bien insertado en la ranura. Entonces debemos desconectar y volver a conectarlo para que podamos permitir que se asegure de que los componentes estén bien instalados, correctamente colocados. Es evidente que al retirar por completo los módulos de memoria o la tarjeta de video, su ordenador no va a funcionar. Si nosotros sacamos la memoria, sacamos la tarjeta de video, no va a funcionar. Pero la idea subyacente es la de comprobar que si los síntomas son idénticos, el problema no está en el componente extraído. O sea, es decir, si tú, para que puedas verificar si no está fallando la memoria o la tarjeta de video, lo retiras, sacas la memoria, sacas la tarjeta de video. Ya sabemos que no va a funcionar. Pero si sigue habiendo ese defecto, se sigue con lo mismo en nuestro ordenador, ¿no? Entonces quiere decir que el problema no es la tarjeta de video ni la memoria que hemos retirado. Sigue siendo ahí la placa.
¿no? En conclusión, debes proceder de manera metódica sin interpretar el origen del problema y aténgase a los hechos, incluso si estos no parecen ser demasiado racionales. Detección de un problema en la placa base. Si se encuentra delante de una pantalla en negro, ¿no? Sin ningún pitido, no hace ruido, esto indica un error. Debes desconectar la tarjeta gráfica de la ranura AGP o PCI y retirar los módulos de memoria, que es lo que hemos visto, ¿no? Retiramos nuestra tarjeta de video, retiramos nuestras tarjetas, nuestros módulos de memoria, vuelves a encender el ordenador, sin ellos, si la placa base emite un pitido, significa que funciona, ya que es capaz de darse cuenta de que falta uno de los componentes principales. O sea, si en ese momento, cuando ya tú has sacado la tarjeta y la memoria, lo vuelves a encender y hace un pitido, ¡pip!, quiere decir que la placa está bien, está funcionando. Entonces, lo que estaba fallando es uno de ellos, o los dos, no sabemos. En el caso contrario, el problema sería la placa base, ya que no percibe nada e incapaz de detectar un problema en el ordenador. Claro, la placa te tiene que avisar, decir, mira, ¿sabes qué? Me está faltando esto. No me lo has colocado. Y al avisarte, quiere decir que está funcionando bien. Pero si no hace ningún ruido, no se da cuenta, no se percata la placa que le falta esas partes, no está funcionando bien. No está reconociendo. Pantalla negra al arrancar. Desconecte el ordenador y el cable de alimentación trasero. Del CPU, en la parte de atrás hay un cable. Y conectores unidos al equipo. Y presione varias veces el botón de encendido. Entonces, este botón de encendido lo vas a presionar varias veces cuando has desconectado de la fuente el cable de energía. Esto hará que la placa base se reinicie. Concluiremos entonces que se trata de un problema pasajero de temporización de la memoria ROM, ¿no? La alimentación del ordenador se detiene después de arrancar. Abra la caja, retire el ventilador del procesador, retire el procesador, vuelva a intentar arrancar sin que el procesador esté colocado en la ranura. O sea, lo hacemos funcionar sin el microprocesador, le quitamos. Si aún así la alimentación se detiene, cambien la placa. No, entonces, si se sigue sin detener, quiere decir que no es el microprocesador, es la placa. El ordenador hace ruido. Esto se puede deber a los ventiladores internos, el del procesador o de la tarjeta gráfica, pero también al ventilador de la alimentación, o sea, de la fuente de poder, ¿no? Apague el ordenador. Utilice un lápiz para bloquear las aspas del ventilador de la fuente de alimentación. Encienda el ordenador. Al ser bloqueado el ventilador, este no girará, por lo que si todavía escucha el mismo ruido, se puede deber a otro de los ventiladores internos. Entonces estamos comprobando el ventilador de la fuente. Si al colocar un lápiz no hace ningún ruido, quiere decir que está bien el ventilador de la fuente, ¿no? El ventilador del microprocesador que roce con algo, o el ventilador de la tarjeta gráfica. También tenemos que verificar esos ventiladores. Haga la prueba abriendo la caja y observando su interior. Si todo parece bien, bloquee las aspas con un lápiz de cada ventilador y observe si desaparece el ruido. Entonces, con cada ventilador tú haces esa pruebita, ¿no? Cuando está funcionando, colocas, o sea, primero colocas el lápiz en el ventilador, ¿no? Abres el case, colocas el lápiz en el ventilador y después conectas y prendes, ¿no? Sin retirar todavía el lápiz y te percatas si ese ventilador donde está el lápiz hace un ruido. Si no hace ningún ruido, quiere decir que está bien. Y así vas probando con cada ventilador. El ordenador se ralentiza después de algunas horas de funcionamiento. ¿Qué quiere decir ralentiza? O sea, está lento, ¿no?
Cuando esto ocurre, necesita reiniciar el ordenador para que todo vuelva a la normalidad. O sea, está como que, como tartamudo, algo así, ¿no? Es un indicio claro de calentamiento del procesador. No dude en comprobarlo dejando la caja abierta e incluso coloque un ventilador al lado de la misma para facilitar la refrigeración. Bueno, normalmente esto poco ocurre en el CPU, ¿no? Normalmente, por ejemplo, también ocurre bastante en las laptops, cuando se calienta. Hay que tener cuidado, no tenemos que forzar mucho. Tarda mucho en arrancar el ordenador. Si el problema está en que el encender el ordenador, no hace la secuencia de arranque y no se enciende los LED Power y HD, ¿no? Las luces que están delante de nuestro CPU al costado del botón Power, y al cabo de unos 20 minutos comienza el arranque, este problema se encuentra en la fuente de alimentación que habrá que sustituir. La fuente tiene un tiempo de vida también, ¿no? Tiene un tiempo de vida, porque recuerda que por acá pasa la energía eléctrica y él lo transforma para pasarlo a la placa, porque si él no transforma esa energía eléctrica para pasarlo a la placa o al disco duro, no funcionarían bien nuestros equipos internos del CPU, ¿no? La hora y fecha se atrasan. Los errores que pueden aparecer al inicio son los siguientes. La CMOS, Battery Stop Lock, ¿no? La pila, o la CMOS Time and Date Not Set. Esto se debe a que la pila de la placa base está agotada y solo necesitará sustituirla por otra nueva y de sus mismas características. Tiene que ser la misma, ¿no? La misma. Si los síntomas persisten, es un indicio de que existe un problema físico en la placa. Claro, si tú después de cambiar la pila, has visto que la pila está gastada, ¿no? Ya está deteriorada, entonces la sacas, la pila gastada, colocas una nueva y funciona, está muy bien, era la pila. Pero si tú aún así, al sacar la pila, ves que sigue mal, se atrasa la hora, la fecha sigue igual atrasándose, quiere decir que está dañada la placa. Porque es algo nuevo que le estás colocando, ¿no? El Verify DMI Pull Data, ¿no? La verificación, en este caso, de la data. Generalmente bastará con restaurar la configuración por defecto de la BIOS para que los problemas desaparezcan, como por arte de magia. Tenga en cuenta que esta opción desconfigura todos los elementos que se hayan modificado, activado o desactivado. O sea, reinicias nuevamente, booteas en la BIOS y haces una modificación, en este caso, para que vuelva a su inicio, ¿no? El ordenador se bloquea durante su funcionamiento. Normalmente se trata de un problema de la placa base o del módulo de memoria. Si vemos que nuestro ordenador se bloquea cuando está prendido, ¿no? En este caso hay que revisar la placa o también podemos revisar los módulos de las memorias. El ordenador se bloquea de manera aleatoria. A menudo se trata de un problema de disco duro. Realice una comprobación del disco utilizando las herramientas para comprobar errores integradas en el Windows 7 o Windows 8, ¿no? El sistema operativo. Estos son sistemas operativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos que está pasando eso, ahí tiene que ver el sistema operativo. Si no, es el disco duro. El ordenador se bloquea al cabo de un tiempo determinado. Compruebe que el problema no se deba a un calentamiento excesivo causado por un ventilador del procesador sucio o defectuoso. A estas aspitas que ustedes ven acá, ahí es donde se acumula el polvo, ¿no? Y al acumularse el polvo aquí, ya no funciona el ventilador, se traba, y por dentro de eso también, ¿no? Por los costados, ¿no? Por todas partes del ventilador, ya no funciona y ya no emite aire, ¿no? Ya no refresca en este caso. En este caso este disipador y este disipador que está encima del microprocesador, ¿no?
Entonces, acá, perdón. Lo que tenemos que hacer ahí es sacarle el polvo, retirar el polvo, limpiar, paso por paso. Errores de visualización. Estos errores solo aparecen cuando utiliza programas multimedia que solicitan acceso a la tarjeta gráfica. Los juegos se bloquean o se vuelven inestables al cabo de un rato. Esto se debe siempre al calentamiento excesivo de la tarjeta de video, sobre todo cuando se trata de un PCI Express, ¿no? Ya, esto, por ejemplo, ya no se utiliza, ¿no? Un PCI Express ya no, para las tarjetas de video. Ya ustedes hemos visto más modernos, ¿no? Ya hemos visto más modernos, otro tipo de entradas. Entonces ya no hay dificultad con eso. Las tarjetas de video han avanzado bastante por el requerimiento, en este caso, del tipo de público que lo quiere, ¿no? ¿Para qué lo quiere? Entonces ya las tarjetas de video casi ya no causan errores en nuestra computadora. La búsqueda de controladores. ¿Cuándo es necesario el controlador? Cuando se añade un nuevo dispositivo al equipo, el sistema operativo intentará encontrar primero el controlador adecuado entre los controladores disponibles o solicitará al usuario el disco donde se encuentran estos. En el caso contrario, habrá que buscarlo manualmente en Internet entre los sitios web especializados, ¿no? Ahora podemos encontrar los controladores o los drive, ¿ya? Se le conoce como controladores o también se le conoce como drive en Internet, páginas web. Entonces ya no es necesario tener el disco, ¿no? Esto sucederá al iniciarse el equipo. En el caso de haber instalado una tarjeta de expansión o componente interno, o bien en el momento de conectar el dispositivo, en el caso de los dispositivos que disponen de conexión USB, ¿no? Son dispositivos externos que a veces necesitan, ¿no? Secuencia de búsqueda en Windows 7. Por ejemplo, si los que tienen sistema operativo Windows 7 pueden buscar el controlador. Si el controlador no está disponible a través de las actualizaciones, el sistema operativo Microsoft dispone de una página web, el Centro de Compatibilidad de Windows 7. Y esta es su página, ¿no? Vamos a entrar para que ustedes vean, en la que puedes obtener información. A través de un buscador también se mostrará la información de compatibilidad e incluso enlaces hacia el sitio web del fabricante para poder descargar el controlador. Por ejemplo, mío es un sistema operativo Windows 11, ¿no? Tengo que buscar eso, ¿no? Controladores para Windows 11. Si eres Windows 8, tienes que buscar controladores para Windows 8. El Windows UDI es donde está la búsqueda, ¿no? Que podemos encontrar los hardware, ¿no? Los controladores. Instalar un controlador en modo de compatibilidad de Windows 7, por ejemplo. Para conseguir esto, el controlador Windows Vista debe ir incluido en un ejecutable de instalación y en vez de ejecutarlo normalmente, se debe ejecutar en modo compatibilidad, ¿no? Otro tipo de sistema operativo anterior a Windows 7 es el Windows Vista. Esto se consigue haciendo clic en el botón derecho en el archivo ejecutable y escogiendo la opción solucionar problemas de compatibilidad, ¿no? También los dos pertenecen a Windows, ¿no? Instalar un controlador en modo compatibilidad después de un breve análisis automático se mostrarán dos opciones. Programa de solución de problemas, donde vamos a ver cuál es la solución para ese problema. El programa funcionaba en versiones anteriores de Windows, pero ahora no se instala ni se ejecuta. Después de hacer clic en continuar, se mostrará una ventana de Windows, una ventana con una lista de diferentes versiones de Windows, incluyendo los Service Packs. Este es en el caso para Windows 7, ¿ya? Un ejemplo de Windows 7. Desde el administrador de dispositivos también podemos ver nuestros controladores.
y actualizar los software, ¿no? De nuestros controladores. Ahorita vamos a ver el administrador de dispositivos. Problemas con los dispositivos. Nuevo dispositivo, nuevo controlador. Cuando se adquiere un ordenador completo, un CPU, una pantalla, un teclado, un mouse, no suele haber problemas de compatibilidad con los dispositivos, especialmente cuando se venden con el sistema operativo preinstalado, ¿no? Te lo venden ya el sistema instalado. Incluso si se adquiere, además del ordenador, otros periféricos no preinstalados como impresoras, webcam o escáneres, el vendedor suministra discos que contienen los programas de instalación de los dispositivos. Con disco te lo venden, ¿no? Hacen eso, para que tú puedas instalarlo en este CPU. Sin embargo, si se añaden nuevos dispositivos como es una tarjeta de video, tarjeta de audio, tarjeta de red, ¿no? O se sustituyen otros, sí que es posible encontrarse con problemas de compatibilidad con los dispositivos y será necesario disponer del controlador adecuado que solucione el problema y funcione correctamente al dispositivo. Por eso se recomienda que tú debas saber qué placa tienes para poder comprar dispositivos compatibles, ¿no? Controladores en Windows 7. En Windows 7 ha tratado de mantener con una base de datos actualizada, tener el controlador adecuado al dispositivo instalado. Bueno, las versiones de Windows 7 siempre te pedían controladores, ¿no? Tenías que tener varios discos para poder trabajar en la computadora que tuviera sistema operativo Windows 7. Pero ahora eso ya ha mejorado, ¿no? Ya ha mejorado. Ya no te pide, el sistema operativo Windows 10, Windows 11 no te está pidiendo discos de esto, discos de aquello, de este controlador, de este drive, no, ya no. Para la mayoría de dispositivos externos como impresoras, cámaras fotográficas digitales, escáneres, fax, equipos multifuncionales, o sea, un equipo que sea una impresora, fotocopiadora y escáner a la vez, ¿no? Windows centraliza su gestión desde el panel de control. Dentro de la categoría hardware y sonido se encuentra la sección dispositivos e impresoras, donde aparecerán todos aquellos dispositivos que se encuentran conectados. Dependiendo del dispositivo Windows 7, mostrará más o menos información. Si el dispositivo está conectado, pero en la pantalla de dispositivos e impresoras se muestra como desconectado, es señal de que existe un problema, ¿no? Puede ser de repente porque esté apagado, o porque de repente no has instalado el software de ese dispositivo, ¿no? Su drive, y es por ello que no lo reconoce. Así es como se ve la pantalla de dispositivos e impresoras. Ahorita lo vamos a ver también. Solucionador de problemas. En el caso de tener problemas con un dispositivo o simplemente tener la sospecha de ello, es recomendable acudir al solucionador de problemas, ¿no? Anteriormente las versiones de Windows 7, Windows 8 tenían el solucionador de problemas que lo encontrábamos en el panel de control. Ahora también lo tenemos, pero lo utilizamos muy poco, ¿no? Poco a poco los sistemas operativos de Windows han ido mejorando, ¿no? Y solucionando los problemas que aparecen, y ya son pocos los problemas que tenemos, ¿no? Así es como se ve la pantalla del solucionador. Este es para el caso del Wi-Fi, del Bluetooth, también podemos ver. Hay computadoras que tienen Wi-Fi, Bluetooth. Una visión general, el clásico administrador de dispositivos también ofrece una visión rápida del estado de los dispositivos del sistema. Se puede acceder a esta pantalla haciendo clic derecho en el icono de equipo, desde cualquier ventana del explorador de Windows. En el menú contextual se debe escoger la opción propiedades y en esta administrador de dispositivos. Se mostrará una visión de todos los componentes del equipo agrupados según su tipología. Adaptadores de pantalla, de red, dispositivos de imagen, de interfaz de usuario, etc. Si alguno de estos componentes tiene un problema, su grupo
se verá expandido y en el icono del dispositivo pueden aparecer distintos símbolos. Símbolo flecha hacia abajo está desactivado. Símbolo flecha de exclamación, problema con el dispositivo. Símbolo interrogante, sin identificación del dispositivo. Y así es como nosotros vemos el administrador de dispositivos. Ya lo hemos visto ya también, ¿no? Ahora lo vamos a volver a ver. En la ventana del administrador de dispositivos se podrá observar todos los dispositivos que están correctamente instalados y sin problemas, y los que tienen problemas por falta de controlador o están deshabilitados. Muy bien. Vamos a entrar a esta página web que encontramos acá. Lo sentimos, la página solicitada no se encuentra. Bueno, este es el sistema operativo Windows 7. Vamos a ver de otro tipo de sistema operativo. Esta es una ventana de, en este caso de Microsoft, ¿no? De Microsoft. Vamos al general para que ustedes puedan ver la página de Microsoft. Los que tienen sistema operativo Windows, ¿no? Les voy a copiar. Ahí pueden encontrar los drives. Ah, ¿dónde está? Ya, entonces así es como se ve la página inicial de Microsoft, ¿no? Ahora, por ejemplo, Microsoft 365 lo podemos utilizar desde Internet. Microsoft Edge, que es un buscador o un navegador. Microsoft OneDrive, para que puedas acceder a tus archivos, tus fotos. OneNote, para que escribas notas. Ahora también en nuestros celulares nosotros podemos utilizar en el iOS, que es el iPhone, y en el Android, que son los demás tipos de celulares, ¿no? Para la empresa. Mm, Por ejemplo, acá en la página de Microsoft nosotros podemos obtener el sistema operativo Windows 11, ¿no? Así es como se vería el Windows 11 en nuestra computadora. Mira, puedes trabajar de este modo.
Tienes que tener una computadora que sea compatible con Windows 11. Si no, no te va a permitir. Puedes actualizar. Si tú ya tienes, por ejemplo, el sistema operativo Windows 10, nosotros podemos actualizar a la versión de Windows 8. Perdón, Windows 11, ¿no? Muchas PC con Windows 10 podrán ejecutar Windows 11 y buenas noticias, la actualización es gratuita. ¿Cómo obtener Windows 11? Comparar ediciones de Windows. Entonces, si ustedes tienen una computadora que tenga sistema operativo Windows 10, pueden verificar si es compatible con Windows 11. Obtenga soporte para Windows 10 o Windows 7. Si busca ayuda o necesita información sobre otra versión de Windows, consulte los enlaces a continuación, ¿no? También puedes, acá todavía aparecen los sistemas operativos anteriores que se pueden trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá tiene una comparación de los sistemas operativos. Vamos a comparar este de acá, Windows 10 frente al 11. El HDR automático en Windows 10 no tiene, pero en Windows 11 sí tiene. Los equipos de Microsoft, los dos tienen. Chat de Microsoft Teams, solo tiene el sistema operativo Windows 11. Grupos de escritorio, 11. Direct Store, el 11. Microsoft Store, los dos. Microsoft Store es donde puedes comprar aplicaciones. La aplicación de fotos, los dos lo tienen. Acoplamiento sin problemas, ¿no? Continúe justo donde lo dejó cuando conecte, desenchufe de su monitor externo. Donde tú lo dejaste, si se te apagó, ahí se va a prender. Asistencia instantánea. Los dos, bueno, los dos tienen que ofrecer asistencia, ¿no? Pantalla táctil. O sea, si tienes computadora, laptop, por ejemplo, con pantalla táctil, ¿no? O de repente con el reconocimiento facial, se puede utilizar con los dos sistemas operativos. Actualizaciones solo para el sistema Windows 11 y los widgets, ¿no? El sistema operativo Windows 10 no tiene widgets, ¿no? En cambio, el sistema operativo Windows 11 sí. Anteriormente, la versión de Windows, Windows 7 tenía widgets, ¿no? Pero no estaba muy, como que a la gente no le llamaba mucho la atención, ¿no? Perdió su gusto en ese aspecto. Estaba muy desfasado. Así es como se ve el Windows, en este caso del sistema operativo, la ventana del sistema operativo. Yo todavía no lo he actualizado. Sigue con sistema operativo Windows 10. Lo voy a actualizar porque lo puedo hacer. Una PC para cada uno de nosotros.
Por acá están los requisitos para la Windows 11. Mm, acá está. Especificaciones y requisitos de Windows 11. Carga. Los requisitos mínimos del sistema operativo, del sistema para instalar Windows 11 en una PC. Si su dispositivo no cumple con esos requisitos, es posible que no pueda instalarlo y quizás desee considerar comprar una nueva PC. Si no está seguro de si su PC cumple con estos requisitos, puede consultar con el fabricante de equipos originales de su PC. O si su dispositivo ya ejecuta Windows 10, puede usar la aplicación PC Help Check para evaluar la compatibilidad. Tengan en cuenta que esta aplicación no comprueba la tarjeta gráfica ni la pantalla, ya que la mayoría de los dispositivos compatibles cumplirán con los requisitos que se enumeran a continuación. A ver, vamos a ingresar, vamos a abrir esta. Ahí está cargando. Si su dispositivo debe ejecutar Windows 10 versión 2004 o posterior para actualizar, las actualizaciones gratuitas están disponibles a través de Windows Update en configuración, actualización y seguridad. Este es Windows Update, ¿no? Estamos en Windows Update. Por ejemplo, tenemos que tener un procesador de 1 GHz o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador compatible de 64 bits o un sistema en un chip. La RAM tiene que ser de 4 gigas. El almacenamiento debe ser un dispositivo de almacenamiento de 64 gigas o más. Consulte más abajo en más información sobre el espacio de almacenamiento para mantener actualizado Windows 11, para obtener más detalles. El firmware del sistema UEFI, la capacidad de arranque seguro. El TPM, que es el modo de la plataforma segura, debe ser la versión 2. La tarjeta gráfica debe ser compatible con DirectX 12 o posterior con controlador PWDDM2. El monitor o pantalla debe ser en alta definición de más de 9 pulgadas en diagonal 8 bits por canal de color. La conexión a Internet requiere conectividad a Internet y una cuenta de Microsoft. Cambiar un dispositivo de Windows 11 Home en modo S también requiere conectividad de Internet. Para todas las ediciones de Windows 11 se requiere acceso a Internet para realizar actualizaciones y para descargar y aprovechar algunas funciones. Se requiere una cuenta de Microsoft para algunas funciones. Por ejemplo, tu cuenta de Microsoft puede ser una cuenta que has creado en Outlook o en Hotmail. Esa puedes utilizar. Algunas funciones requieren hardware específico. Los requisitos del sistema para ejecutar algunas aplicaciones excederán las especificaciones mínimas del dispositivo de Windows 11. Estos son los requisitos específicos.
Aplicaciones disponibles tiene en Amazon App Store. Se aplican requisitos adicionales, incluido 8 GB de RAM. Unidad de estado sólido, ¿no? La unidad debe ser de estado sólido. Un procesador compatible, Intel Core i3 de octava generación. Un AMD Ryzen 3000. Un Qualcomm, un Snapdragon de 8 o superior. Se requiere un módem con capacidad 5G donde esté disponible. Un HDR automático, requiere un monitor HDR. Requiere una unidad flash. Requiere un procesador con capacidades de traducción. Requiere un micrófono y un altavoz y actualmente está disponible en Windows 11 para estos países, ¿no? No está Perú. Requiere un SSD. El Direct 12 y lo demás que ya hemos visto, ¿no? Al actualizar Windows 11 desde Windows 10 o al instalar una actualización de Windows, algunas funciones pueden quedar obsoletas o eliminarse. Ya no, los que tienen Windows 10, por ejemplo, tienen todas estas funciones, ¿no? Ya no las van a tener, ¿no? Si instalan el Windows 11. Cortana ya no se incluirá. Fondo de escritorio no se puede desplazar hacia o desde el dispositivo cuando se inicia sesión con una cuenta de Microsoft. El explorador de Internet, Microsoft Edge, con el modo IE, reemplazará la aplicación de escritorio Internet Explorer 11 en Windows 11. Ya no será Microsoft Edge, ahora va a ser Internet Explorer 11. Capacidades de gestión, panel de entrada matemática, va a ser removido. Modo kiosco de múltiples aplicaciones no está disponible. Noticias ha evolucionado. Estado rápido de la pantalla de bloqueo y se eliminan las configuraciones asociadas, ¿no? Y ahí está. Entonces todo eso te avisa antes de que tú de repente quieras cambiar, ¿no? De sistema operativo. Tienes que mantener actualizado tu Windows 11. Por eso tienes que tener conexiones a Internet. Estas son las versiones de idiomas, ¿no? Tenemos español. A ver, español, 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 español. Español, España. Español, México. No hay otro español. Entonces nosotros podemos utilizar el español México, ¿no? Bueno, esto ya hemos visto. Se repite. Y lo mismo acá tenemos también para el sistema operativo. Miren, tenemos el fin del soporte de Windows 7. A ver, no sale, no carga. Está teniendo dificultades su página. Está demorando mucho. No sé si es mi internet o es la página. Hay que tener cuidado, sí es seguro porque está candadito.
Qué raro. Ya, ahí tienen, yo les acabo de enviar la página principal de Microsoft, ¿ya? Es seguro desde aquí, desde esta página, instalar, ¿no? Complementos, ¿no? Drives, de repente, programitas para nuestro sistema operativo. Ya, miren, por ejemplo, acá no aparece el sistema operativo Windows 8. No aparece. Los que tienen Windows 8 ya tienen que cambiar ya. Y acá dice fin del soporte de Windows 7. Tenía curiosidad de ver qué era, pero no me carga. No sé por qué. No sé si será la página o será mi internet. Qué raro. Muy bien, chicos. Por favor, no se olviden de llenar el enlace que les envié de su conectividad, ¿ya? Tienen que llenarlo, por favor. Este de acá es, ¿ya? Para... La asistencia también falta, profesora. Ah, ya, la asistencia. A ver, vamos a ver dónde está la asistencia. El registro de asistencia. Es mi internet, creo que está fallando mi internet. Está lento. Ya, chicos. No está cargando mi internet, está fallando. Qué raro. Y ahí está. Muy bien. Sí, el internet está fallando. Nos vemos entonces el día lunes, ¿ya? El día lunes a la misma hora Por el mismo canal. por el mismo canal. Buen fin de semana para todos. Hasta Gracias. luego, profesora. Ya, Hasta el chao, lunes, cuídense. profesora. Hasta el lunes, compañeros.